Todos los que ya nos acompañaban antes, bienvenidos a este lugar. Realmente es un placer, muchachos, tenerlos aquí. Y siempre me gusta recordarles lo que, ya sea por una invitación o que hayan venido voluntariamente, vinieron porque algo creen que Dios puede hacer en su vida. Y aunque eso que ustedes creen puede que sea una fe muy pequeña, Dios se vale de eso para hacer cosas grandes en la vida de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Y por eso es que le pido a Dios en este momento, de todo corazón, con sinceridad, que si viniste a este lugar con una necesidad, esa necesidad sea suplida por Él. Que salgas aquí con esa victoria. ¿Cuántos creen eso? Amén. Bueno, muchachos, los voy a poner en contexto. Hemos tratado una serie de mensajes. El servicio anterior hablamos sobre un tema que se titula Conociendo a un Dios inconmensurable. Voy a darle un resumen a las personas que nos acompañan el día de hoy, las que no vinieron el culto anterior. ¿Qué es inconmensurable? Es algo tan grande que es imposible de medir. O sea, no existe un artefacto en el presente, ni existió en el pasado, ni existirá en el futuro que pueda medir eso tan grande. O sea, básicamente es tan grande que es imposible de ser medido. Solamente ese término se le atribuye a Dios, que es el único ser digno. E incluso el término queda pequeño ante esa grandeza de Dios. Hicimos también un ejercicio. Y en el ejercicio, digamos, colocaba en cuestionamiento el concepto que tenemos de Dios. Y para ello voy a aplicar otra vez el mismo ejercicio para todos, para que se contextualicen. Toda idea que hayas venido de Dios, o sea, tú viniste de tu casa, pero te sentaste en este lugar con una idea acerca de Dios. Esa idea, elimínala. Te preguntarás, ay, pero ¿cómo así? Si yo tengo una idea muy clara de Dios. Es para efectos de lo que vamos a enseñar. ¿Por qué te digo que la elimines? Porque esas ideas suelen contaminarse. Probablemente tienes un vecino que dice de pronto ser cristiano, que ama a Dios, viene a la iglesia, canta, salta, y todo el mundo lo ve y dice, wow, este es un cristiano de los genuinos. Sin embargo, en el barrio no es un buen ejemplo para los vecinos. Viene y maltrata a su esposa, tiene abandonado a sus hijos. Muchachos, eso no representa a Dios. De pronto vemos a un líder religioso, un pastor o un sacerdote, qué sé yo, y vemos que todas las noticias nacionales e internacionales se inundan con que ese líder religioso cometió un acto criminal cruel. Muchachos, eso no representa a Dios. Muchas veces creemos que Dios es lo que las culturas, las tradiciones, las fiestas patronales nos dicen que es. Y eso no es Dios. A Dios tú no lo puedes meter en una escultura, no lo puedes meter en una pintura de pronto, no lo puedes meter en un objeto, porque Dios es un Dios inconmensurable. Entonces, a donde voy es que si vienes con una idea que ha sido contaminada de esa manera y que puedes tener a Dios, minimizarlo a tal grado de tenerlo en un sitio, en un lugar, de tenerlo en un objeto, elimina esa idea y adopta la idea que nos enseña la palabra de Dios. Y es que Dios es un Dios inconmensurable. ¿Cómo es Dios? Inconmensurable. Es un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios fuerte, para el que nada le es imposible. Vemos en la Biblia ejemplos históricos, y esos ejemplos también son corroborados por datos científicos históricos, donde vemos un Dios que hace maravillas impresionantes. O sea, al día de hoy nosotros vemos esos relatos cuando lo presentan en televisión y dice, wow, esa ciencia ficción está buenísima, muy creativo ese director. No es ciencia ficción. Fueron hechos reales, abrir el Mar Rojo, Daniel en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, Daniel en el foso de los leones, muchos acontecimientos históricos grandes, las plagas de Egipto, que solamente se le atribuyen a un Dios grande. Ningún Dios de la historia antigua se le atribuyen hechos grandes o se le pueden probar hechos como los que hizo Dios a través de sus siervos en ese momento. Entonces vemos en esa historia cómo Dios hacía su grandeza y la expresaba con tantas proezas y maravillas. Hubo un grupo de personas que creyó en ese Dios. Se dio cuenta, fue partícipe. ¡Wow! Ese Dios que tenemos es capaz de abrir el mar en dos y hacer que toda una nación pase en seco al otro lado. ¡Wow! O sea, si ese Dios es capaz de hacer eso es porque ese Dios es un Dios grande. Yo decido conocer a ese Dios. Yo decido servir a ese Dios, yo decido adorar a ese Dios, porque de seguro si ese Dios respaldó a Moisés para que abriera el Mar Rojo, respaldó a un Elías para que cayera fuego del cielo, también ese Dios me puede respaldar a mí. Y estamos hablando de ese grupo de personas que se encontraban en el anonimato, personas que tal vez no tenían, no eran bien vistos socialmente, tal vez estaban alejados. Una de esas fue David. David, siendo una persona, el último de su familia, destinado a ser esclavo, fue uno de los que dijo, oye, ese Dios grande, yo lo quiero conocer.
yo le quiero servir, yo le quiero adorar, porque de seguro Él me va a respaldar. Resultado de eso pasó a ser de la persona que estaba en un estatus social tal vez despreciable. Pasó de eso a ser la persona más importante de toda una nación y por muchas generaciones. Eso solamente lo puede hacer un Dios inconmensurable. Pero eso lo hace con las personas que conocen a ese Dios. Porque también hubo otro grupo de personas que presenciaron, al igual que David, todas esas maravillas, toda esa grandeza de ese Dios. Presenciaron cuando el agua se abrió en dos y pasaron en seco. Presenciaron tantos milagros y proezas que vivían en el desierto cuando estaban en la travesía de llegar a la tierra prometida, entre otras cantidad de proezas. Sin embargo, esas personas decidieron no conocer a ese Dios. Entonces, teniendo un Dios para el que nada les es imposible, tenían vidas imposibles, tenían sueños imposibles de alcanzar, tenían batallas imposibles de ganar. Un caso de eso vemos cuando David, un joven de 14 a 17 años, más o menos de la edad de nosotros, más cerca a mi edad que la de ustedes, obviamente, viene y se acerca a un campo de batalla porque el pueblo de Israel estaba batallando. ¿Qué pasó? Encuentra unos semblantes derrotados, unos soldados cabizbajos, unos soldados que estaban mal. Y David le pregunta, o sea, tal vez él se imaginó lo peor. ¡Wow! La batalla está tan dura que hay un gran número de bajas. Probablemente en esas bajas cayeron mis hermanos. Y preocupado, David viene y pregunta, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo quedó la batalla? ¿Qué ganaron? ¿Perdieron? ¿Cómo quedó? Y ellos le dicen a David, no, ni siquiera hemos peleado. Estamos ya derrotados, pero no hemos peleado. ¿Y por qué no han peleado? No, porque mira, hay un imponente gigante, Goliat, de 3 metros, tal vez un poco más grande. Un imponente guerrero, una persona que nunca perdió una batalla. Y nos está amenazando todos los días, todas las tardes y todas las noches. Y ya lleva así 40 días y nadie quiere pelear, nadie se atreve a pelear. Estamos asustados, ya esta batalla la perdimos. Obviamente ese jovencito que sí conocía a Dios, viene y choca con ellos. ¿En qué sentido? Que teniendo el mismo Dios, no lo conocían como lo conocía él. Entonces, él en ese momento los confrontó y le dijo, ¿cómo es posible? Tenemos el mismo Dios, pero yo sí estoy seguro, completamente seguro, que ese Dios que yo conozco, porque yo sí lo conozco, es grande, es inconmensurable, es infinitamente grande. ¿Y qué representa un impotente gigante de 3 metros para un Dios infinitamente grande? No es absolutamente nada. David sí entendió la lógica. Y ese concepto él solamente lo entendió porque sí conocía a ese Dios inconmensurable. El pueblo de Israel o el ejército de Israel no había peleado cuando ya se dieron por derrotados. David ni siquiera había peleado cuando ya veía la victoria. Ya había asegurado su victoria incluso antes de pelear. A donde voy con esto es que a pesar de que David conocía a ese Dios grande, inconmensurable, que lo respaldaba, Dios no evitó que él se enfrentara al gigante. Él tuvo que enfrentarse al gigante, tuvo que moverse y en esa acción de moverse, Dios se glorificó. Y ya el resto de la historia ustedes lo saben. De igual pasa con nosotros, muchachos. No se trata de evitar a tu gigante. Se trata de enfrentarlo con la confianza puesta en el Dios inconmensurable que te respalda. La confianza no elimina el desafío, pero transforma cómo lo enfrentas. Algunos de ustedes en el servicio pasado puso un ejemplo. ¿Cuál es mi gigante? El gigante que yo estoy enfrentando. Unos dijeron el desempleo. ¿Cómo enfrentas a ese gigante? Sí, presenta tus hojas de vida donde todos los lugares que te presente la oportunidad. Haz tantas entrevistas tengas, pero no confíes en lo perfecto que es tu currículum o en su lugar lo imperfecto que es. Confía en que el Dios inconmensurable que conoces te va a respaldar. Y ese Dios es el que abre caminos donde no lo hay, porque eso es algo digno de su poder. Es el que abre puertas donde no lo hay. Y siempre ese Dios inconmensurable, el que tú conoces, te respalda. Recuerda que la fe no es pasividad, es acción con respaldo del cielo. ¿Cuánto creen eso? Amén. Entonces, jóvenes, ya para entrar al tema que sí corresponde al día de hoy, eso es una pequeña introducción de lo que se habló para contextualizarlo porque es una serie. Hoy vamos a hablar de el tema que es confiando en el Dios inconmensurable. Primero conociendo, después confiando. Aquí nos damos cuenta de algo simple, que primero tienes que conocer para después confiar, ¿cierto? ¿O quién de ustedes confía antes de conocer? Nadie hace eso, ¿cierto? Confiar en Dios no es un salto a ciegas, no es que te vas a lanzar, no sé a dónde voy a ir, no sé a dónde voy a caer. No, es una decisión consciente de que poner tu seguridad en aquel que nunca falla, de poner tu seguridad en aquel que nunca gana, nunca pierde una batalla. Es de poner tu seguridad en aquel Dios que te respalda.
Vamos a hacer un ejercicio de preguntas profundas. Para los que no saben cómo es esto, se trata de no responder preguntas superficialmente, no, sino que tú vas a profundizar en la pregunta y de lo más sincero de tu corazón vas a responderla, porque de esa manera podemos captar la idea del mensaje. ¿Qué es lo que quiere transmitirte Dios a ti específicamente con lo que estás escuchando? La pregunta es, piensa en una persona en la cual confíes. Vamos, piensa en esa persona. Tienes 5 segundos. ¿Ya la tienes? ¿Todos tienen la persona en quien confías? Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué confías en esa persona? Dime una o dos características, las que tú quieras. Vamos a preguntarle de pronto a Paola. ¿Por qué confías en esa persona, Paola? Por su carácter. Vamos a preguntar a Viejo Guancho. ¿Por qué confías en esa persona? ¿Por su qué? Por su nobleza. Muy buena cualidad. A ver, el Anderson, viejo, tú sabes que tú siempre tienes que hablar. ¿Por qué confías? Porque te aconseja. Muy bien. Son cualidades que realmente nos llevan a confiar en una persona. Si ustedes se dan cuenta, para nosotros identificar esas cualidades, primero tenemos que conocer a la persona. Yo creo que es más que obvio. Pero ahora aquí viene la pregunta profunda. Y aquí es donde quiero que todos sean sinceros. ¿Serías capaz de quitar toda la confianza que tienes en esa persona? O sea, ahora mismo, esa confianza quítala de manera absoluta de la persona. Y así como la quitas, vas a depositarla en Dios. La pregunta es, ¿serías capaz de quitar toda esa confianza y ponerla ahora mismo en Dios? Es pregunta profunda. No, yo sé que todo el mundo dice, sí, sí, porque estamos en la iglesia, estamos en el concierto. No, ¿realmente eres capaz de hacer eso? ¿Quién de ustedes pensó en esa persona de confianza como su padre o su madre? ¿Quién se atrevió? Bueno, viste, hay varios. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio o incluso en la universidad y tenía que asumir un gasto financiero, ¿yo a quién acudía? A mis padres. Viejo, necesito pagar tal cosa, necesito pagar eso, mami, necesito hacer esto. Si no tenían, ellos buscaban. De manera que cuando tenía que yo pagar algo, o sea, siempre que se me presentaban esos eventos, ya yo tenía cierto grado de seguridad porque sabía que ellos iban a suplir esa necesidad. Te la pongo así. Tú tienes una necesidad ahora grande en tu vida. Piensa en una necesidad grande que tengas en tu vida ahora. Grande, la que sea. Financiera, la universidad, lo que sea. Piensa en la necesidad que tienes ahora en tu vida. Y resulta que tu padre, tu persona de confianza, pongamos así el ejemplo, tiene toda la capacidad para ayudarte a suplir esa necesidad y tú quedar, ok, bueno, pero de pronto tú decides no ir a tu padre, que es lo seguro, y mejor decides confiar en Dios, que Dios te va a proveer eso que tú necesitas. O sea, en este momento, te pregunto, ¿lo harías realmente? Te voy a ser sincero, si yo estuviera en tu lugar, yo no lo haría. Le cuesta a uno confiar. Por eso te digo, es una pregunta profunda. ¿Qué te impide confiar en Dios así como confías en esa persona? ¿Qué te impide? Si bien es cierto, como decíamos, todos tenemos a esa persona que confiamos. Sin embargo, esa confianza no se creó de la nada. Surgió por inversiones de tiempo, porque pasaron pruebas y las superaron juntos, porque vivieron momentos satisfactorios y lo disfrutaron juntos, porque siempre has estado. Se hizo una construcción de experiencias compartidas. Pero cuando se trata de Dios, muchos jóvenes sienten una distancia. ¿Por qué? Es fácil nosotros confiar cuando se trata de una persona. Pero ¿por qué cuando se trata de Dios sentimos esa distancia? Vamos a responder esa pregunta en 4 puntos. Tal vez toquemos un punto el día de hoy y el resto lo tocamos en el culto siguiente porque hay que cubrir otros aspectos. Primer punto, no lo conoces personalmente. Ojo, no lo conoces personalmente aún. A ver, dile que está a tu lado. Aún eso, muévelo. No lo conoces personalmente aún, porque muchachos, la idea de que tú vengas a este sitio no es para que entres y salgas con las mismas. No, eso es lo que tratamos de evitar hacer aquí en estas reuniones de juventud con una misión. La idea, mira, nosotros creemos en un Dios inconmensurable, que Él siempre obra, actúa, cambia. Y la idea es que si tú entras a este lugar y salgas, algo haya cambiado, algo de Dios te lleve, ya seas una palabra, te lleves un consejo, una instrucción que te sirva para tú enfrentar tus situaciones, para tú enfrentar tus gigantes. Así que aún de pronto no lo conoces, pero lo vas a conocer. Ahora dile a la persona que está a tu lado, hey, lo vas a conocer, vamos a conocer a ese Dios inconmensurable. Ok, primer punto, no lo conoces. Nosotros confiamos en quien conocemos. Si tu relación con Dios se basa solo en lo que otros dicen, en lo que escuchas los domingos o en las frases que repites sin entender lo que reposteas en las redes sociales, ay no, qué frase tan linda publicó tal persona, yo reposteo tal. Si tu relación con Dios se basa en eso, es natural, joven, que esa confianza no sea sólida. Porque la fe se fortalece
en la intimidad. Cuanto más lo conoces, más confías en Dios. Lo mismo que pasó con esa persona en la cual confías. Entre más conoces a esa persona, más confías en ellas. Entonces la pregunta es, ¿cómo confiar en alguien que no conoces? ¿Qué me responden ustedes? ¿Qué me respondería? A ver, alguien que me responda. ¿Cómo confías tú en alguien que no conoces? Lo que dicen los demás es por el testimonio que tiene frente a la otra persona. Bueno, nosotros conocemos o nos acercamos o confiamos en alguien que no conocemos. La respuesta no es alejarte. La respuesta es acercarte. Basta. ¿Cómo confías en Dios, en ese Dios inconmensurable que todavía no conoces? ¿Cómo confías? ¿Cómo? Acercando. Confías acercando. ¿Y cómo te acercas a Dios? Pues buscando los escenarios donde encuentres a Dios. Hoy, muy bien pudiste estar en otro lugar, haciendo cualquier otra actividad, no sé, tal vez negocios importantes, porque aquí yo sé que aquí somos personas muy importantes, finas, prestigiosas. Y normalmente estamos en asuntos que tienen que ver con varias cantidades de millones de dólares, porque esos son nuestros tratos. Muy bien pudimos estar atendiendo esos tratos, pero decidimos estar hoy en un escenario que nos acerca a Dios. Si bien es cierto, Dios está en todos lados y te puedes encontrar a Dios en cualquier lugar. Sin embargo, es también cierto que hay lugares donde tú lo vas a encontrar más fácil. Uno de esos lugares es esto. Uno de esos lugares es cuando estás pasando por un momento difícil en tu vida y en vez de acudir a esa compañera o ese compañero de trabajo que tiene un testimonio malo en el cual no confiarías, como dijo Mari, que no tiene buena referencia y de decirle, hey, aconséjame, mejor ves y acude a una persona, ya sea de aquí o una persona que tú veas que tiene un buen testimonio y te dice, hey, ¿me puedes aconsejar en esto? Eso es buscar un escenario donde puedes encontrar a Dios. Personalmente también tienes una obligación de encontrar a Dios. Recuerda que si tú quieres conocer ese Dios inconmensurable que te respalda, tienes que confiar en Él, tienes que acercarte a Él, tienes que conocerlo. Entonces eso es un deber personal también que tenemos todos nosotros. O sea, nosotros no podemos pretender, muchachos, que Dios se glorifique en nuestra vida cuando ni siquiera lo conocemos. Si te das cuenta, Dios se glorificó en la vida de las personas, grandemente, proezas y señales. Solo en la vida de esas personas que lo conocieron y confiaron en Él. Hablamos de un David, joven como nosotros, hablamos de un Daniel como nosotros igualmente. Necesitamos confiar a Dios. Y eso amerita que personalmente también nosotros hagamos algo en nuestra vida, cambiemos algo, ya sea nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, donde involucremos a Dios. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo te acercas a Dios personalmente? Pongámoslo de una forma sencilla. Una pareja de esposos. Pero esa pareja de esposos se conoció en un momento, pero resulta que alguien le hizo el dos. Vino alguien, digamos que esa pareja es Juanito y Sutanita, y viene el Anderson, que es el gerente de hacer dos allí. Hey, vamos a estar listo. Bueno, ven, hey, Anderson, hazme dos, listo. Bueno, el Anderson viene y le hace dos, los presenta. El Anderson llega a un punto donde se tiene que quitar. ¿A quién le corresponde construir la confianza? A ellos dos. Esto es un escenario donde nosotros te presentamos a un Dios inconmensurable. Pero ya depende de ti construir esa relación con Dios. Porque es que las proezas y lo que va a ser Dios en tu vida no depende de lo que se hable aquí. Depende es de lo que tanto tú conozcas y confíes en Dios, en ese Dios inconmensurable. Ese Dios que es grande y que siempre te respalda, siempre te respalda. Unos tips, ¿cómo conozco yo a Dios en mi vida personal? Orando, una. Y voy a hacértelo todavía más fácil. Muchas personas creen, por lo menos, uno cuando está empezando en este camino, uno escucha referentes de personas orando y uno dice, wow, qué palabras complicadas y no se enreda y que no sé qué, es difícil orar, yo no sé orar. No. Quítate esa idea de la mente y ora a Dios, hablando como hablas con esa persona que tanto confía. Pero obviamente de la forma correcta. Ten presente que vas a comunicarte con Dios, no vas a comunicarte con el valecita tuyo del barrio. Quiere decir que vas a comunicarte con alguien importante. Pero ese alguien importante también te entiende, te comprende, te ayuda, te brinda confianza para que tú expreses, hables con Él libremente en tus palabras sencillas. No tienes que empezar haciendo oraciones largas. Si tu cuerpo no da para hacer, empieza con lo pequeño. Esa parejita, cuando empezó y de pronto ya empezaba a gustarse, ay, hola, y se iba. Ya, eso era todo lo que hablaban. Pero ese hola al día siguiente se convirtió en hola, ¿cómo estás? Y se iba. Si no me creen, pregúntele a Mari. Eso no es así. Entonces, esos son ejercicios que van progresando. Pero hazlo con esa intención. Señor, yo no sé hacer esto,
pero lo hago porque quiero conocerte. Segunda cosa que es muy útil para que tú conozcas a Dios en tu vida personal, lee la Biblia. Y también aquí hay unos tips que te voy a dar para que aclares. Por muchos años yo estuve leyendo la Biblia obligado, porque me lo imponían. Si no lees la Biblia no sale, si no lees la Biblia no sé qué. Eso fue una especie de crianza que me dieron a mí mi papá, mis padres, tratando de meterme en el camino, o sea, de que yo estuviera firme, de que yo conociera. Pero yo la leía en obediencia obviamente a ellos, y también porque yo sabía que leer la Biblia era la oportunidad que yo tenía para acercarme a Dios, para conocer a Dios. Sin embargo, muchachos, a mí me aburría. ¿Por qué? Porque no la entendía. No entendía la Biblia. Y tal vez entiendo el hecho de que tú no la quieras leer porque te suena o te parece algo aburrida. Porque no la entiendo, utiliza palabras complejas. ¿Cuándo empecé yo a disfrutar leer la Biblia? Que de hecho fue hace poco tiempo, pocos años. ¿Cuándo empiezas a disfrutar a leer la Biblia? Cuando tú entiendes lo que dice. Entonces, el tip es, si tú vas a leer la Biblia, busca la forma de que lo que lees lo entiendas, porque si no lo entiendes, créeme, te prometo que va a ser aburrido. Va a ser más divertido leer cualquier otro libro que la misma Biblia. Entonces, primero busca una versión que tú entiendas. Primer cambio que dice, busqué la versión. Y es fácil, en el celular, gratis. Todas las versiones que tú quieras de la Biblia, te la puedes descargar. Y leerla, muchachos, llega un punto donde tú empiezas a entender. Y esto sí te lo digo por experiencia propia. Cuando tú empiezas a leer la Biblia y a entenderla, es como si cada palabra cogiera vida. Esto es algo que yo te puedo decir, pero realmente te invito a que tú lo experimentes. Si de pronto te cuesta leer un capítulo, lee medio, lee 2 versículos, pero que esos 2 versículos tú los entiendas. ¿Y cómo haces para entenderlo? Leí esto. Llamas aquí a Lucho, llamas aquí a Juan, a cualquiera de las personas, porque recuerda que la misión es buscar un escenario que te acerque a Dios. Buscas personas que te puedan acercar a ese escenario. Yo leí esto, pero realmente yo no entiendo esto. ¿Me puedes explicar cómo es esto? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo aplico a esta situación? Busca la forma de entenderlo y vas a ver cómo eso va a empezar a cambiar. Y te voy a poner el reto. Hazlo como un ejercicio. Porque cuando uno empieza a ir al gimnasio, mi hermano, la primera vez que vas no te dan más ganas de ir. Seamos sinceros. El dolor y el sufrimiento que vives después de la primera vez de ir al gimnasio es fatal. O sea, te mata todas las ganas. Pero cuando tú tomas una decisión, yo decido cambiar, pese a lo que pese, quiero cambiar mi objetivo, quiero cambiar mi apariencia, yo voy, así sea con dolor o todo, y voy, y poco a poco voy adaptándome hasta llegar al punto en que ya se convierte en un estilo de vida, en que ya lo disfruto, etc. Si no me creen, miren al Anderson. Aquí viene que todos los sábados viene apretadito. Entonces, eso es el estilo de vida cuando nosotros adoptamos. Si nosotros queremos conocer a Dios, a ese Dios inconmensurable que nos respalda, a ese Dios que si confiamos en Él hace cosas grandes en nuestra vida, y no dudes, porque ese Dios grande hace cosas grandes. El Dios que tenemos no solamente hace cosas pequeñas. Lo grande, lo que realmente quiere Dios para nuestras vidas, lo hace Él, porque ese es su poder, es un Dios grande. Entonces, jóvenes, quiero en este momento que tú reflexiones en esto que te trajo Dios, en este alimento que te trajo Dios. Realmente lo que Dios te está diciendo, quiero conocerte. De mi parte, ya te estoy manifestando que quiero conocerte. Ya tienes el dato, ya tienes la información. Yo te estoy haciendo el 12 en este momento. Ahora te corresponde a ti o decidir ser como ese grupo de personas que no eran nadie y se dio cuenta que sin un Dios inconmensurable que los respalda no iban a llegar a ser alguien. O de ti depende si quieres ser esas personas que aunque escucharon sobre ese Dios inconmensurable lo que podía hacer, decidieron no conocerlo y tenían vidas imposibles teniendo un Dios para el que nada le es imposible. Tú decides.